Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy pero muy bien. Como muchos de ustedes ya sabrán, la sección Relatos del Público ha sido abierta para todos ustedes. ¿Cómo pueden participar? Bien, pueden enviar su relato al correo que aparece en pantalla, el cual es susurrosdelosmuertos@gmail.com. El archivo que deben enviar en ese correo debe de estar en formato Word o ser un documento de Google. Además, debe de estar en letra Arial 11 y un interlineado de 1.25. El número mínimo de páginas es 1 y el máximo es de 2. La temática de este mes son historias de payasos. En la parte de asunto debes de colocar relatos del público. Como he dicho en otras ocasiones, las historias pueden o no estar basadas en hechos reales. Lo importante es generar terror y compartirlo entre todos nosotros. Si tienes alguna otra duda, puedes dejarla en la sección de comentarios. Estaré encantado de poder responderte. Nos vemos en la siguiente, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida. Trabajo en una emisora de radio. Supongo que es uno de esos empleos que eventualmente migrarán hacia Internet. Si eres un poco más joven, imagínate un podcast en directo, sin video y con música. Eso es más o menos. Me llamo Marcus y tengo 25 años. Cuando era niño, aunque ya en decadencia, todavía había muchas radios por ahí y solía escucharlas por la noche, cuando no quería dormir y no quería encender la tele o me descubrirían. De ahí surgió mi sueño de trabajar aquí, y bueno, creo que lo he conseguido. Trabajo en Waves FM. Es un nombre ficticio, obviamente. No quisiera exponer más de lo necesario. Durante el turno de noche, y sencillamente me encanta. Todo el ambiente, yo con mis auriculares, escuchando y hablando con la gente, poniendo canciones solicitadas y a veces descubriendo el valor que tienen para cada uno. Es mágico. Una noche, como de costumbre, llegué al estudio listo para otra transmisión. Eran alrededor de las 10 de la noche, media hora antes de entrar al aire. Sin embargo, al ingresar a mi oficina, algo extraño llamó inmediatamente mi atención. Sobre el escritorio, además de las habituales cartas y facturas por pagar, yacía una cinta con un único símbolo, una X grabada. Confieso que me pareció curioso, pero, como el tiempo apremiaba, decidí apartarla para escucharla más tarde. Después de todo, necesitaba hacer mis ejercicios vocales, preparar el micrófono y otras cosas. A medida que avanzaba la noche y la música llenaba el ambiente, llegó la hora del descanso. Aproveché para interactuar con los oyentes, atendiendo sus peticiones y mensajes. Fue entonces cuando me llamó un señor mayor, solicitando la canción Eyes Without a Face. Créanme, una de las más solicitadas de nuestra emisora. No tardé en ponerla, pero no sabía que Billy Idol sería solo la introducción a algo mucho más extraño. Y bueno, eso fue Eyes Without a Face, como pidió nuestro colega el señor Grimshaw. Permanezcan sintonizados a Waves FM para más nostalgia. Y ahora, veamos quién pedirá el próximo éxito. Pulsé el botón del escritorio para dar entrada a la llamada, o poncharlo, como se suele decir. ¿Hola? Se hizo un silencio incómodo. Había alguien en la línea. El panel lo indicaba, pero nadie hablaba. Una de las reglas de la radio es precisamente no dejar estos huecos. Si nuestro único contenido es el audio, debemos rellenarlo bien. ¿Puedes oírme, viejo? Hola, ¿qué tal si pones la cinta que te envié? Miré mi escritorio con la cinta X. Muy bien, amigos. Hoy temprano recibí una cinta misteriosa y parece que ahora tenemos aquí al remitente haciendo su petición. Muy bien, amigo mío. Veamos qué tienes para nosotros. Puse la cinta en la máquina y pulsé play. Unos instantes después de que el carrete empezara a girar, lo que siguió fue una cacofonía de gritos agónicos que invadieron mis oídos. Sentí que una pequeña descarga recorría mi espina dorsal e instintivamente
Me arranqué los auriculares, amortiguándolos inútilmente. Volví en cuanto recuperé el sentido, deteniendo la cinta. Lo siento, amigos. Parece que tenemos un troll aquí. Bastante gracioso, ¿eh? Sí, mira cómo muero de risa. Puse otra canción al azar, intentando aligerar un poco el ambiente mientras calmaba los latidos de mi pecho. Tomé la cinta y la tiré a la basura. Ya me habían gastado otras bromas, cosas como ¿conoces a Juan? O ¿es verdad que te llegó el recibo? Pero nada de este nivel. La noche siguió su curso conmigo intentando dejar atrás el sabor amargo que me dejó la cinta. Interactué con otros oyentes más y puse canciones según sus peticiones. Durante un rato, conseguí distraerme de aquel inquietante suceso. Me despedí de ellos cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el lejano horizonte. Ha sido una noche turbulenta, amigos, pero la hemos superado. Cuídense y nos vemos en la próxima, aquí en Waves FM. Me levanté de la silla para ver entrar por la puerta al director de la emisora, Rob. Es un hombre de unos 60 años, pero definitivamente fuerte y bastante independiente para su edad. Era un entusiasta de la radio que había comprado la emisora con mucho esfuerzo y venía a trabajar todos los días sin falta. No teníamos una relación de jefe-empleado, ya que realmente era un buen amigo. Bueno, más como un abuelo o un tío. ¿Me entiendes, verdad? Hola, chico, me dijo. ¿Noche difícil? Hola, Rob, respondí, intentando sonar lo más relajado posible. Sí, fue una noche ajetreada. Muchas peticiones y mucha buena música sonando. Rob asintió, mientras se acercaba a la mesa de control. Sus ojos recorrieron el estudio y se fijaron en la cinta X tirada. Un leve fruncimiento de cejas delató su curiosidad. ¿Qué es esto?, dijo y señaló la cinta. Ah, eso. Fingí desinterés, aunque se me aceleró ligeramente el pulso. Solo una broma de mal gusto de un oyente, una cinta con unos sonidos extraños. Nada serio, simplemente la tiré. Rob asintió, pero su expresión indicaba que algo le preocupaba. Asegúrate de no perder la concentración por estas cosas, Marcus. Claro, Rob, de acuerdo, le aseguré. Me dio una palmada en el hombro antes de alejarse. Buen trabajo esta noche. Descansa. Te lo mereces. Con una sonrisa forzada, le di las gracias y le vi salir del estudio. Cuando la puerta se cerró tras él, un nuevo escalofrío me recorrió la espalda. Sacudí la cabeza para disipar aquellos oscuros pensamientos. Probablemente estaba paranoico por culpa de la extraña cinta. Decidí dejarla atrás y concentrarme en terminar mi turno. Llegué a casa y me tumbé en la cama, pero en cuanto cerré los ojos, me sumí en unos sueños inquietos, con aquellos gritos resonando a mi alrededor. Me desperté unas horas más tarde, un poco dolorido, y salí de casa a tomar un poco de aire. Me detuve en la pequeña tienda de la gasolinera de enfrente de mi casa. Pedí un café solo y huevos revueltos. Mi desayuno. Intenté animarme con la comida y charlando sobre el tiempo con el camarero. Pasé ahí el resto de la tarde, hablando, observando a los peatones y rezando para que no se hiciera de noche. Pero pronto empezaron a aparecer las sombras y el sol se escondió detrás de las colinas. De vuelta a mi apartamento, abrí la puerta y sentí que mi pie rozó con algo, un sonido seco. Miré hacia abajo y vi una pequeña carta con mi nombre escrito. Sin embargo, cuando la abrí, mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi mente estaba confusa y acelerada, y me sentí enfermo. En letras negritas aparecía la frase: no tires mis cintas. Otra vez, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras mi cerebro trataba de procesar el significado de aquellas palabras. ¿Quién demonios estaba detrás de este disparate? ¿Por qué sabía dónde vivía? El pueblo es pequeño, así que no es imposible. Quizá fuera una broma de muy mal gusto. Tomé mi teléfono y marqué el número de Rob. Me atendió después de unos cuantos timbres. Hola, Rob. Perdona que te moleste, pero necesito hablarte de algo extraño que pasó anoche. Rob escuchó en silencio, mientras le relataba los acontecimientos de la noche anterior, desde el descubrimiento de la cinta X hasta el aviso de hoy.
murmuró cuando terminé. Es preocupante. Quizá sea mejor que vengas a la estación. Asentí a la sugerencia de Rob y colgué el teléfono. Me puse una chaqueta, tomé las llaves de la moto y me dirigí a la emisora primero. Al llegar encontré a Rob esperándome en la recepción. Tenía la mirada seria mientras nos saludábamos y dirigíamos juntos al estudio. Nos sentamos delante de la consola y empezamos a repasar las grabaciones de la noche anterior. Durante una de las pausas, cuando puse la cinta X, Rob me detuvo. «Chico, ¿escuchaste toda la cinta?», preguntó Rob, inclinándose hacia adelante. Tragué saliva, recordando el momento en que los gritos invadieron mis oídos. «No, Rob, solo unos segundos antes de apagarla. Fue un ruido fuerte y repentino, me sobresaltó». Rob asintió con aire pensativo. «Bien, no vuelvas a escuchar esa cinta nunca más. ¿Entendiste?». Él la sacó de la consola y la rompió. «Ni cualquier otra parecida si es posible. Ni siquiera respondas a llamadas de números desconocidos». Las arrugas de la cara de Rob parecieron multiplicarse mientras hablaba y comprendí que la situación era más grave de lo que había imaginado. Asentí, conforme con su instrucción. «Entendido», respondí, sintiendo que se me formaba un nudo en la garganta. «Pero, ¿qué crees que está pasando?». Rob suspiró con cara de preocupación. «Marcus, eso es todo lo que necesitas saber y puedes saber». Desvió la mirada y se levantó. «Intenta relajarte, ¿sí? Aléjate de esto y estarás bien. ¿Vas a quedarte por aquí?». La sensación de inquietud no hizo más que crecer en mi interior, mientras veía a Rob recoger los trozos de la cinta y meterlos en un sobre. Colocó el sobre en un cajón cerrado y me miró con seriedad. «Sí, creo que me quedaré por aquí un rato más. Tal vez revise algunas cosas para el próximo turno», respondí, tratando de sonar tranquilo. «Gracias, Rob. Ya sabes, por advertirme». Rob asintió, poniéndome la mano en el hombro con gesto tranquilizador. «Cualquier cosa, no dudes en llamarme». Moví la cabeza afirmativamente, viéndole salir del estudio mientras mi mente se arremolinaba con preguntas y preocupaciones. Decidí que necesitaba respuestas. Tal vez fuera curiosidad, tal vez miedo a lo desconocido. Pero yo no podía ignorarlo. Con cuidado, esperé a quedarme solo en la estación y me acerqué al cajón donde Rob había guardado los restos de la cinta X. Con algo de esfuerzo, conseguí abrirlo y recuperar el sobre. El corazón me latía con fuerza al abrirlo, revelando los trozos fragmentados de la cinta. Sujeté una de las bobinas mientras sacaba con cuidado la cinta magnética de su interior, asegurándome de no rayarla. Estaba a punto de hacer lo mismo con la segunda cuando alguien llamó a la puerta principal. Fue un golpe ligero, pero lo bastante fuerte como para que me quedara inmóvil. Mi corazón se aceleró mientras trataba de procesar qué hacer a continuación. «Maldita sea», pensé. «Si Rob me encuentra haciendo esto, estoy acabado». Con un fuerte suspiro, volví a meter los trozos de la cinta en el sobre y lo guardé en el cajón cerrándolo con cuidado. Respiré hondo, intentando calmar los nervios y me dirigí a la puerta para responder. Sin embargo, al llegar al principio del pasillo, mirando hacia la puerta, algo empezó a deslizarse por la ranura del correo. Algo negro y rectangular, que cayó con un sonido duro. Era una nueva cinta. Me apresuré y abrí la puerta bruscamente, pero lo único que vi fue el viento nocturno que me saludaba y la vasta visión de las estrellas. La estación estaba alejada del pueblo, para no causar demasiadas interferencias, así que teníamos un denso bosque de pinos frente a nosotros. Sin embargo, verlos en la oscuridad me resultaba inquietante. Miré la cinta que había en el suelo delante de mí, esta vez con la letra D. La tomé, curioso y confundido. La examiné detenidamente. Era idéntica a la otra, salvo por la letra. Seguramente procedían del mismo lugar, y teniendo en cuenta el audio del último, no me apetecía para nada escuchar este. Lo guardé con los fragmentos de X y entré en la cabina para iniciar el programa,
intentando apartar de mi mente la sensación de inquietud que me invadía. Mientras continuaba la emisión, recibí mensajes y peticiones de los oyentes. Reconocí las voces de algunos, entablé conversación y fui saliendo poco a poco de aquel ominoso trance. Sin embargo, me llamó la atención una petición en particular, una voz suave, que nunca había oído antes. Solicitó la reproducción de una canción poco conocida por nuestra audiencia. ¿Puedes poner The March of the Condemned? Preguntó la voz, cuyo tono me produjo escalofríos. Esa canción no formaba parte de nuestra lista de reproducción habitual. Era extraño que alguien la conociera, y mucho más que pidiera que la pusieran en una emisora de radio. Intenté alejar esos pensamientos, concentrándome en satisfacer la petición del oyente lo mejor posible. Sin embargo, en cuanto empezó a sonar la música, una sensación de incomodidad se instaló en la cabina. Los acordes resonaban por los altavoces, llenando el estudio de una atmósfera pesada. Intenté ajustar un poco el volumen, que ya me parecía demasiado alto. Me di cuenta de que algo iba mal. Los controles parecían no responder. Insistí pulsando más fuerte, repetidamente, pero fue en vano. Intenté detener la emisión para anunciar dificultades técnicas, sin obtener respuesta. Incluso traté de apagar el sistema, pero fue en vano. Todo estaba fuera de control. Fue entonces cuando lo oí, por encima de la música, por encima del zumbido de los equipos, por encima incluso de los frenéticos latidos de mi corazón. Escuché un sonido lejano pero inconfundible. Eran los mismos gritos agónicos que invadieron mis oídos cuando puse la cinta X. Al principio eran bajos, pero ahora rivalizaban con la música, en una aterradora combinación de ambas melodías entrelazadas. Empezaron a taladrarme la cabeza y me di cuenta que no procedían de los altavoces, sino de la misma cinta D que descansaba en la consola, girando. Ahora que mi cerebro al menos podía entenderlo, se apoderó de mí un pánico primitivo, de esos que te asustan sin darte cuenta de por qué. Es como si todo tu ser se sintiera amenazado por ello. No tenía sentido sentir miedo de una cinta, aunque fuera de gritos y sonidos extraños, pero aquello... Con manos temblorosas, levanté la tapa de plástico de la consola de sonido y miré la cinta, viendo la letra D brillar en la tenue luz de la cabina. En un impulso desesperado, traté de destruirla, pero los gritos no cesaron. Parecían resonar desde todas partes, incluso se hicieron más fuertes y desesperados. Lo único que atiné a hacer fue lanzarla con todas mis fuerzas. Chocó contra la pared, partiéndose por la mitad y cayendo al suelo. Con eso, la música ahora en su final volvió a la normalidad, apagándose. Y eso fue la marcha de los condenados, dije, todavía algo conmocionado. Hagamos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida. No se vayan a ningún lado, porque tenemos mucho más en Waves FM. El alivio que sentí al ver la cinta rota en el suelo fue momentáneo. El corazón aún me latía con fuerza en el pecho. Me temblaban las manos y tenía todo el cuerpo tenso. Necesitaba un momento para serenarme, para entender lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera hacer nada, oí pasos que se acercaban al estudio. Mis oídos se concentraron y me escondí debajo de la mesa. La puerta se abrió lentamente y pude sentir una presencia ahí, de pie en la entrada. Los pasos empezaron a llegar. Entrando en la cabina, de repente se detuvieron. «Marcus, puedo verte ahí atrás. ¿Qué está pasando?», preguntó Rob. Sus ojos se fijaron en la cinta rota en el suelo. «¿Rob?», contesté, con mi voz temblando un poco por la ansiedad. Como pude, salí de detrás de la mesa. He recibido otra cinta, como la de ayer». Rob se acercó y miró la cinta rota, con los ojos entrecerrados. «¿Qué letra?», preguntó con voz tranquila, sin apartar aún la mirada de los trozos. «¿Qué?». «¿Qué letra?». «La de la cinta». Esta vez levantó los ojos hacia mí.
Era una D. ¿Por qué? ¿Una D? Maldita sea. Dime que no la pusiste. Yo no la toqué, pero cuando miré, estaba ahí, girando en el reproductor. Eso no es bueno. Nada bueno. Rob parecía tenso. Sus ojos escudriñaron los restos de la cinta en el suelo, como buscando respuestas en medio del caos. Marcus, tómate el día libre, dijo Rob, con la voz cargada de preocupación. No quiero que estés cerca de ningún equipo de audio, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza. Aún me temblaban las manos cuando recogí del suelo los trozos de la cinta rota y los tiré en la papelera más cercana. La sensación de alivio era palpable cuando por fin salí del estudio y me distancié de la emisora de radio. Rob me llevó a casa en su coche. Durante todo el día intenté distraerme con cualquier cosa que no tuviera que ver con el sonido, libros, manualidades, pero la imagen de la cinta D girando en la consola de sonido seguía atormentando mis pensamientos. Por la noche, cuando el sol empezó a ponerse y la oscuridad comenzaba a envolverlo todo, la sensación de malestar regresó con toda su fuerza. Era como si me estuvieran observando. Tal vez escuchando fuera una palabra más adecuada. Era como si un oído se apoyara contra la pared de mi realidad, atento a todos mis movimientos, al acecho. Decidí volver a la emisora de radio, a pesar de las advertencias de Rob. No quería ser rehén de lo que fuera aquello. Así pues, llegué de nuevo a Waves FM, con el corazón casi fuera del pecho a medida que me acercaba al edificio principal. Cuando encontré a Rob todavía ahí, trabajando solo, en unos papeles detrás del mostrador de recepción. Levantó la vista al verme entrar. Una expresión de sorpresa y preocupación cruzó su rostro. «¿Marcus? ¿Qué haces aquí?», preguntó inquieto. «Te dije que te mantuvieras alejado, ¿no?» «Lo sé, Rob, lo sé», respondí, tratando de sonar seguro a pesar del temblor de mi voz. «Pero ya tuve bastante. Solo quiero saber qué demonios está pasando con esas cintas y todo lo demás, y creo que tú lo sabes». Mi tono se elevó, más firme que de costumbre. Pensé que Rob me gritaría y luego me despediría, pero en lugar de eso, suspiró, con cara de resignación. «De acuerdo, Marcus», dijo finalmente. «¿Quieres saber qué está pasando? Te lo diré». Dejó los papeles a un lado. «Siéntate», dijo y me señaló una silla al lado, con el rostro serio y preocupado. Me senté, dispuesto a escuchar. «En primer lugar, quiero que sepas que lo que voy a contarte es serio, muy serio», empezó con una voz grave e intensa. «¿Has oído hablar alguna vez del hombre de la radio?». Un escalofrío me recorrió toda la espalda al oír ese nombre. El hombre de la radio era una leyenda urbana bastante común entre los locutores locales y hasta nacionales. Puedes preguntarle a cualquiera del ambiente si lo conoce. Es como un ente, algo siniestro, vinculado a las emisiones radiofónicas nocturnas, algo así como Bloody Mary masculino y de estaciones de radio. Suelen utilizarlo para asustar a los recién llegados que entran por la noche. Yo mismo lo he hecho algunas veces. Desde luego, ahora no me enorgullezco de eso. «Sí, he oído hablar de él», respondí con la voz convertida en un susurro involuntario. «Pero siempre pensé que solo era una historia de terror para asustar a los novatos». Rob asintió lentamente. «Yo pensaba lo mismo cuando empecé». Hizo una pausa. Parecía elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. «Hace mucho tiempo, justo después de comprar la emisora, había un locutor que trabajaba aquí por las noches. Se llamaba Richard. Era un hombre con talento, un apasionado de la radio y de lo sobrenatural». La mirada de Rob se desvió hacia una pared vacía. Teníamos un programa nocturno de terror en la radio. Historias, leyendas urbanas, informes de los oyentes, todo tipo de cosas. Pero él quería más. Se aclaró la garganta. Increíblemente consiguió ponerse en contacto con el hombre de la radio. No sé cómo exactamente, pero a partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Richard se obsesionó, siguió comunicándose con esa entidad
incluso cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas y yo le advertí que parara. Rob suspiró con expresión sombría. Finalmente, Richard desapareció. Nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió. Algunos dicen que se lo llevó el hombre de la radio, otros creen que se volvió loco y huyó. Pero lo que es seguro es que desde entonces no he permitido programas de ese tipo en nuestra programación. Vaya, Rob, no sabía que... Todavía no he terminado, interrumpió, poniéndose de pie. Sígueme. Caminamos hasta una pequeña habitación en la parte trasera, una especie de sótano que Rob apodó la habitación del jefe, ya que solo él tenía acceso a ella. Entré detrás de él, con la mente todavía tratando de procesar toda esta información. La habitación estaba oscura y húmeda, iluminada únicamente por la tenue luz que colgaba del techo. En el centro había una vieja mesa polvorienta, cubierta de montones de documentos amarillentos. Rob se acercó a un armario de metal oxidado en un rincón y abrió la puerta con un fuerte crujido. Dentro del armario, vio una serie de cintas de audio polvorientas por el paso del tiempo. Las etiquetas mostraban una letra individual cada una, igual que las que yo había recibido. No estaban todas, faltaban algunas, pero pude ver, por lo que recuerdo, una B, una M, una R, una W y una Z. ¿Qué son estas cintas?, pregunté, mientras las recorría con los ojos. Empezamos a recibirlas poco después del supuesto contacto de Richard con el hombre de la radio. Al principio era la cinta Z, una canción desconocida, un poco inquietante, con una vibración parecida a la de Tiny Tim. ¿Lo conoces? Bueno, luego una T, con el testimonio de un asesino en serie, sobre cómo mató a una de sus víctimas. Espantoso. Parecía que cuanto más cerca del principio del alfabeto estuviera la letra, peor sería su contenido. Hasta que llegó la cinta con la letra B. Rob cerró el armario con un fuerte suspiro. La cinta B fue la última que recibimos. No la escuché, ni tengo intención de hacerlo. Pero después de ella, Richard desapareció. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. Rob suspiró, pasándose una mano por la cara cansada. No quería asustarte, Marcus. No quería que te involucraras en esto. Pensé que si lo ignorábamos, acabaría desapareciendo, y así fue. Tuvimos varios años buenos sin problemas, pero parece que ha vuelto, y cada vez es peor. Toda la historia parecía sacada de una pesadilla. Apenas podía hacerme a la idea de que algo así estaba ocurriendo en la emisora de radio en la que llevaba años trabajando y que yo podía estar implicado en ello. ¿Qué hacemos ahora? Rob se quedó pensativo un momento, mirando las cintas polvorientas del armario. No lo sé, admitió con la voz cargada de preocupación. Pero una cosa es segura, no podemos ignorarlo. Ignorarlo definitivamente no funcionó. Si pudiéramos ver cómo se entregan las cintas... Yo... dudé, recordando el momento en que una cinta fue entregada en la puerta de la estación. La otra noche vi cómo dejaban una cinta en nuestra puerta. Quizá podamos instalar algunas cámaras de seguridad por el edificio para ver si atrapamos a quien esté haciendo esto. Rob asintió. Parecía intrigado por la idea. Eso podría funcionar, supongo. Al menos para ver si alguien está colocando las cintas o si salen de la nada. Decidimos actuar de inmediato. Compramos algunas cámaras de seguridad y las instalamos alrededor de la estación, asegurándonos de que todas las zonas estaban cubiertas. Pasamos varias noches en vela vigilando. Utilizamos algunos programas pregrabados para que todo funcionara sin problemas, pero todo fue muy agotador. Por fin, la tercera noche, conseguimos captar algo. Una figura encapuchada, apenas iluminada por la tenue luz de la calle, entregó la cinta marcada como R. El individuo era alto, delgado y se movía de un modo extraño. Muy arácnido. Deslizó la cinta por el hueco de la puerta y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Rob y yo observamos en silencio,
con el corazón palpitando en el pecho, mientras veíamos cómo la misteriosa figura desaparecía entre los árboles. Cuando terminó el video, nos quedamos mirando la pantalla un momento, asimilándolo todo. La simple visión de la criatura tuvo el mismo efecto extraño que escuchar las cintas. Me sentí sucio, agobiado. Así que con esto, ¿podemos ir a la policía?, pregunté. ¿Y decirles que hay un tipo tirando cintas en las puertas de la radio? Creo que eso no solo no es un delito, sino que es lo que se espera para una estación radiofónica. Rob negó con la cabeza, con cara de frustración. La policía no podrá hacer mucho con esto, aunque quisiera, suspiró, pasándose una mano por la cara. Supongo que lo único que podemos hacer es vigilar e intentar averiguar más cosas sobre estas cintas. Quizá podemos encontrar alguna pista que nos lleve a una respuesta. Estuve de acuerdo con Rob. Si íbamos a investigar esto, tendría que ser por nuestra cuenta. Vete a casa y toma una ducha, dijo frunciendo la nariz. Apestas. Levanté el brazo para olerme y no me enorgullece decir que él tenía razón. Conduje hasta casa, intentando dejar por el camino los pensamientos de lo que habíamos visto. Tras una buena y merecida ducha, me metí bajo las sábanas y dormí. Mi teléfono siempre está en silencio, así que me sorprendí cuando al tomarlo, poco después de despertarme, y mientras mi vista se ajustaba al brillo de la pantalla, pude ver el contorno de, no exagero, de 126 llamadas perdidas de Rob. Inmediatamente le llamé. Después de 2 tonos, descolgó. ¿Hola? ¿Rob? ¿Qué tal? ¿Ha vuelto? Silencio. ¿Rob? Pude oír el sonido de fondo de la emisora de radio, pájaros a lo lejos y una respiración agitada de fondo. No sé qué me pasó, pero corrí como nunca para llegar hasta ahí. Atravesé la puerta hacia la habitación y cuando vi lo que había ahí, me quedé paralizado. Ni siquiera podía pensar en el peligro que representaba. Tartamudeé y temblé. Mi mente casi se convulsionaba en un sudor frío que me recorría las sienes. Rob estaba sentado, atónito, con los ojos desorbitados. Se encontraba iluminado por la tenue luz del techo, y pude ver cómo hacía ese gesto de silencio mientras me miraba, con el dedo índice colocado sobre los labios. Justo delante de él había una cinta marcada con la letra A. ¡Rob! ¡Yo! Empecé a caminar hacia él, pero cerró bruscamente la puerta de la cabina, girando el pestillo y encerrándonos. ¿Qué está pasando?, dije, intentando abrirla. Parecía agonizante, sujetándose la boca casi como si estuviera a punto de vomitar, pero cuando sus manos se soltaron, lo que salió de su boca no fue bilis, sino un torrente de palabras. Al principio no pude entenderlo del todo, pero apenas 2 segundos después me sentí afectado. Probablemente era lo que había en la cinta A. Las palabras, la mera comprensión de ellas me estaba volviendo loco. Tan rápido como llegué, se detuvo. Vi a Rob volviéndose a tapar la boca. Se me revuelve el estómago solo de recordarlo. Él se detuvo, se agarró la lengua y la estiró sobre el mostrador. Tomó un bisturí que descansaba en el segundo cajón y comenzó su calvario. La hoja perforó el tejido muscular y estuvo acompañado de una asquerosa erupción roja. Los gruñidos del anciano resonaron de forma surrealista, pero el dolor no lo detuvo. Continuó, descendiendo y descendiendo, hasta que el filo se encontró con la fría madera de la mesa, ahora bañada en su sangre, sudor y lágrimas. Se levantó con la cascada carmesí manando de su boca, mientras yo miraba fijamente su lengua, que yacía suavemente junto a la cinta. ¡Dios mío!, me precipité hacia él, intentando de alguna manera ayudar a contener la hemorragia. ¿Qué estás haciendo?, Me encontraba en estado de shock, incapaz de comprender la escena que tenía ante mí. Rob intentó articular palabras, pero tenía la boca llena de sangre y parecía incapaz de hablar. Sus ojos, sin embargo, transmitían una desesperación casi inhumana. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias, pero mientras la operadora decía que la ayuda ya estaba en camino, vi a Rob
con su dedo usando su propia sangre como tinta. Escribió sobre la mesa: «Vete y no regreses». Lo suplicó entre murmullos incomprensibles. Los equipos llegaron poco después y yo, aturdido por la adrenalina, intenté, como pude, explicarles la situación. Parecieron comprender y sé que fui un cobarde, pero no acompañé a Rob al hospital. Decidí seguir su consejo y abandonar todo. Eso fue hace 2 días. Hoy, cuando me disponía a marcharme con las maletas hechas, noté algo en mi buzón. Sentí que me recorría el conocido y desquiciante sudor por la espalda, mientras empezaba a pensar qué podría ser. Sin embargo, cuando me acerqué y lo abrí, encontré un sobre resistente con un sello oficial en el que se leía: «Citación para asistir a juicio. Estimado Marcus, por medio del presente documento, queda usted formalmente citado y notificado para asistir al juicio relacionado con el caso de Robert, que actualmente se encuentra hospitalizado y no puede comparecer en persona. El juicio tendrá lugar en el Tribunal de Distrito de el a las en la sala. Se requiere su presencia como testigo clave en el caso que nos ocupa, a fin de que preste testimonio y aporte información relevante para la investigación en curso. Es de suma importancia que asista puntualmente y esté preparado para responder a las preguntas del juez, los abogados y otras partes interesadas. En caso de imposibilidad para asistir a la fecha y hora designadas, le rogamos que se ponga en contacto con este tribunal lo antes posible para concretar una nueva fecha para su testimonio. Su cooperación es esencial para el progreso justo y eficaz de este proceso judicial. Contamos con su presencia y colaboración. Oficial Ryan». Me quedé mirando el periódico. Tras una llamada al hospital, supe que Rob ha estado inconsciente desde que llegó ahí, y por lo tanto, solo yo puedo atestiguar lo sucedido. Teniendo en cuenta que las cámaras nos captaron a los dos entrando en el lugar, entiendo que soy el principal sospechoso, lo que me impide salir de la ciudad. No sé si el resto de la gente del pueblo lo sabe, pero acabo de recibir la noticia de que 2 de los policías que investigaban el caso fueron encontrados muertos en... Bueno, no quiero producirles asco, pero definitivamente no fue bonito. Al parecer estaban realizando análisis forenses de algunos objetos encontrados en la escena del crimen, entre ellos una cinta, según consta en el informe. Definitivamente son tiempos peligrosos. Te aconsejo que no tomes carreteras secundarias, que evites pasar cerca de pueblos y que viajes con la radio apagada. Pero, si decides ignorar esta advertencia, no olvides sintonizar Waves FM todos los días, de 10 de la noche a 5 de la mañana, para disfrutar de la mejor programación nocturna. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Chanat Camarillo, Rocío Camarillo, Steve Player 25, Multigamer, Alucard, ID0, Agustina Barati,
Aliana Marlene Fragoso Trejo, Lauti Videla, Cristian Fernández. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.